Y bueno, a continuación tengo el placer de presentar al doctor Andrés Blanco. Él es pediatra e intensivista pediatra. Realizó su especialidad y subespecialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente es jefe de servicio de las áreas críticas, es decir, terapia intensiva y urgencias pediátricas en el Hospital Español aquí en la Ciudad de México. Y nos trae el tema de primeros auxilios en pediatría. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Eduardo Barragán, al comité organizador y a las autoridades del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por la invitación. Voy a hablar en los siguientes minutos de un tema muy importante que es primeros auxilios y prevención de accidentes. Hablar de primeros auxilios en 20 minutos en algo que además debe ser algo muy práctico es un poco complicado. Pero lo que sí podemos hacer y podemos hacer que nos quede muy bien claro es la parte de prevención de accidentes. Los accidentes están ahí, los niños, ahorita van a ver parte de la estadística, desafortunadamente es una causa muy importante de morbilidad, de mortalidad, de atención en las áreas críticas y bueno, pues la gran mayoría de estos niños obviamente están al cuidado de unos adultos. Entonces nosotros como papás, como profesionales de la salud, debemos estar muy al pendiente de los niños y ir pensando en cada etapa de la vida por la que ellos van cursando, en qué tipos de riesgo pueden estar sometidos. No es lo mismo un recién nacido que depende al 100% del cuidado de sus padres o de los cuidadores, tíos, abuelos, guardería, etcétera. Un niño preescolar, un niño lactante que va explorando, un niño preescolar que a lo mejor ya podrá hacer actividades generalmente solos, o ya el niño escolar o el adolescente que va a lograr una independencia y que igualmente va a estar sometido a diferentes riesgos. Entonces es nuestra obligación en el ambiente donde están los niños estar al pendiente de qué riesgos o qué potenciales riesgos puede haber y prevenirlos o estar al pendiente para evitar algún accidente. Se fijan en las estadísticas, más del 90% de las muertes infantiles causadas por algún accidente es en presencia de los principales responsables o los principales tutores, en este caso los padres. Entonces, no es en la guardería, no es cuando lo dejo en el parque o haciendo alguna actividad física, etcétera, sino generalmente es al cuidar a los padres, entonces tenemos que ser doblemente precavidos los papás, ¿no? Desafortunadamente sigue siendo una causa de función infantil a nivel mundial, ¿no? Está entre las primeras 10 causas en los niños menores de 14 años y entre las 6 y las 7, dependiendo del país, en las primeras, en los 4 a 6 años de vida, ¿no? Entonces, debemos estar muy, muy al pendiente. En nuestro país, la principal causa de muerte en grupos de entre 1 a 4 años y de 5 a 14 años. O sea, en general, en los niños después de haber pasado la etapa preescolar y antes de llegar a la adolescencia. Y no queda duda que los accidentes automovilísticos o los accidentes de tráfico son los que pueden causar una alta mortalidad, ¿no? Por eso es tan importante la prevención, y una de las prevenciones más importantes, que es una campaña que se hizo muy bien en nuestro país y que debería de enfatizar más, pues es, por ejemplo, el alcoholímetro. El alcoholímetro no le está negando a nadie su libertad de poder beber, simplemente no arriesgar a los demás o a uno mismo con el influjo del alcohol, ¿no? Entonces, en el coche, bueno, pues obviamente la recomendación es tener asientos para bebé de manera especiales. Los asientos para bebé van desde los recién nacidos hasta la etapa de adolescencia y va cambiando de acuerdo al tamaño y peso de los bebés. Así los niños menores de 2 a 4 años, dependiendo del tipo de asiento, lo ideal es que vayan viendo hacia atrás, como en la diapositiva del bebé. Los niños mayores de 2 a 4 años, hasta 20 kilos más o menos, vayan viendo hacia adelante. Los niños más de 20 kilos deben de usar un pequeño asiento o booster para ayudar a la elevación y que el cinturón de seguridad pase correctamente. Y niños arriba de los 12 años o 1,45 de estatura deben de ir en el asiento trasero, como lo marca la gran mayoría de los reglamentos de tránsito de nuestro país. Una de las causas más frecuentes actualmente de accidentes automovilísticos y de mortalidad que desplazó al influjo, a la utilización de alcohol o drogas, es el texteo o el utilizar el celular al mismo tiempo que vamos manejando. Entonces, también hay que ser prudentes con esto y es algo que cada vez está sucediendo más, sobre todo en los jóvenes que creen que pueden hacer texto al mismo tiempo que van manejando y al mismo tiempo que están haciendo otras actividades, ¿no? Menos concentrarse en el automóvil. El transporte público no está exento de accidentes
y debemos tomar las medidas precautorias, sobre todo si voy viajando con niños pequeños, ¿no? En este caso, el porteo, el utilizar este tipo de arneses o este tipo de cinturones puede ser algo que pues, puede asegurar que el bebé no salga eyectado o disparado en los brazos del adulto. En la vía pública, pues seguir las señales de tránsito y enseñárselas a respetar, y nosotros como adultos debemos ser los principales que debemos de poner el ejemplo, no nada más decirle al niño que debe cruzar por la esquina, respetar el semáforo, no atravesarse la calle, etcétera, sino nosotros al manejar, al conducir, al ir caminando por la calle, al utilizar una bicicleta, pues obviamente debemos de fomentar el ejemplo de que los niños sigan estas indicaciones, ¿no? La utilización de casco en cualquier juguete o aparato en el cual el niño tenga una motricidad, que puede ser el patín del diablo, los patines, patinetas, bicicletas, o aún como se ve en la lámina, aún cuando vaya de acompañante, el bebé debe de ir, o los niños deben de ir con un casco que les quede adecuadamente, que esté perfectamente fijo y independientemente de la actividad, sea corta, larga, en la calle, en la banqueta, etcétera, es muy importante que utilicen siempre el casco, ¿no? Sí, además le ponen rodilleras, coderas y demás, es un plus, pero bueno, nunca se va a comparar una fractura de un codo o de un brazo a la fractura o un trauma en la cabeza, ¿no? Que puede traer consecuencias inclusive mortales, ¿no? Los parques y áreas de juego, bueno, pues siempre debe haber un adulto vigilante. Todavía vemos parques con este tipo de infraestructura en nuestro país, ¿no? Si bien algunos ya son de plástico, son recubiertas las resbaladillas, inclusive el piso está un poco acolchonado, pues todavía este tipo de juegos en los cuales, pues, desgraciadamente algunos inclusive están oxidados, rotos y demás, e implican un mayor peligro, ¿no? Entonces siempre debe haber un adulto vigilante, ¿no? En la parte de la resbaladilla, por ejemplo, que vemos en la lámina, en la foto del centro, es muy común que los niños pequeños, ¿no? 2 o 3 años, que si bien son capaces de subirla, ahora que están arriba, la altura les asusta, ya no saben cómo bajarse y a veces inclusive por los círculos pueden tener un accidente y caerse, ¿no? Riesgos en la casa, sobre todo los niños pasan gran tiempo en la casa y ahora, ¿no? Claramente en la pandemia con el COVID hemos visto que los accidentes se han incrementado y bueno, la gran mayoría de estos que recibimos en las áreas de urgencias pues son en la casa, ¿no? Los niños están propensos a estar en zonas que pueden ser de alto riesgo y hablo específicamente de cocina, escaleras y cuarto de baño, ¿no? Son los lugares donde más frecuente tenemos accidentes. No tiene nada que hacer un niño en una cocina, no haya que entre a una cocina, no debe de estar dentro de una cocina, debemos de cocinar siempre en las hornillas que están en la parte posterior. Si estoy cocinando, tengo objetos calientes, no estar cargando, como se ve en la foto, a mi hijo, a mi hija, no estar teniendo líquidos calientes mientras estoy en el teléfono y además la estoy cargando porque pues la causa muy frecuente de quemaduras por líquidos, por escaldadura, es uno de los ingresos muy frecuentes a urgencias, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Tener, si es posible, dividida la cocina, pero sobre todo enseñar al niño que no tiene nada que entrar, no tiene que estar haciendo ahí, y bueno, como les decía, si el niño va creciendo, un niño ya en la etapa escolar o incluso un adolescente, obviamente va a ayudar en las labores del hogar, va a ayudar a preparar la comida y demás, bueno, pues siempre vigilando y viendo que el riesgo en el cual pueda tener contacto, ¿no? Como cuchillos, fuego, líquidos calientes, aceite, etcétera, bueno, pues lo entienda bien y se maneje de forma prudente y adecuada, ¿no? Los niños tienden a imitar, ¿no? Los niños tienden a imitar. Entonces, bueno, el niño no se imagina que la plancha esté caliente, generalmente dejamos la plancha en el piso para que se enfríe, los cables de las televisiones, aparatos electrónicos sueltos, el niño ve que la mamá o el papá pues usan esos objetos en el baño como rasuradoras o las tenazas calientes y bueno, lo van a tratar de imitar, entonces tenemos que ser muy prudentes en la utilización de este tipo de instrumentos, ¿no? No dejar nada en las ventanas y sobre todo si vivimos en partes altas, edificios y demás, la ventana no debe ser posible si tenemos niños chiquitos, no tener sillones junto a las ventanas, pero además tener seguros en las ventanas que no permitan la apertura más allá de 8 a 10 centímetros para evitar justamente las caídas, ¿no? Igual muebles, vivimos, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México o en otras partes de la República, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etcétera, que son zonas sísmicas, puedes tener aseguradas los muebles y televisiones o armarios, etcétera, que pueden caerse y pueden ser una causa de accidente
durante el temblor, o que el niño, como se ve en la diapositiva, se esté subiendo al mueble, y eso lo lleva obviamente a tener una herida o un traumatismo, ¿no? Todos los objetos que pasen por el tubo de papel de baño, ¿no? El tubito de papel de baño cuando queda vacío, ¿no? El cartoncito, si pasa por el tubo de papel el papel de baño, el bebé puede ahogarse. Entonces es muy importante tener cuidado con esas piezas pequeñas. Los niños se meten todo a la boca, ¿no? Ahí ven una moneda que está justo por arriba de la entrada a la tráquea, ¿no? O un pedazo de una cucarachita de las del pelo en el estómago, ¿no? Y muy importante, los niños menores de 3 a 4 años no deben de ingerir nueces o alimentos que fácilmente puedan ser tragados, como cacahuates, nueces, salchichas, uvas, etcétera, que no estén totalmente partidos o molidos, ¿no? El niño, tal vez por imitación, va a agarrar los frascos y demás que estén en la cocina o en la alacena, y estos pueden ser potencialmente peligrosos. Y otro de estos medicamentos, la primera causa de intoxicación en los niños. El niño no sabe leer, y el esquema de visualización es el mismo para cualquier elemento potencialmente peligroso o un elemento de uso diario, como ven en la diapositiva, ¿no? Las mascotas son otra causa en la cual debemos de tener cuidados. Es algo que funciona muy bien para los niños en su neurodesarrollo, pero bueno, puede ser algo peligroso si no educamos adecuadamente al niño y obviamente a la mascota, ¿no? Y bueno, hay algunas mascotas que no tienen por qué tener un niño, porque pueden ser muy peligrosas, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es la prevención y el que yo me anticipe. Los primeros auxilios son las maniobras de atención inmediata que se dan a un paciente antes de recibir una ayuda especializada. Es todo lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo más importante que pueden hacer en caso de que alguien requiera una atención de emergencia? Bueno, pues obviamente evaluar el escenario para que no haya más víctimas, ¿no? Se está quemando la casa, yo me meto, pues me voy a quemar yo también, ¿no? Reconocer si realmente existe una emergencia, pedir y activar el sistema médico de urgencias, administrar lo que yo pueda de primeros auxilios. Aquí, bueno, lo más importante es que tomen un curso de primeros auxilios y disminuir riesgos para los demás, ¿no? El teléfono de emergencias en nuestro país es el 911, es un call center en el cual se activa para mandar policía, bomberos, ambulancia, y que nos permite coordinar de manera efectiva los servicios de urgencias. Lugares seguros, identificación de riesgos de mi casa, ver qué riesgos tengo si vivo en una zona sísmica, si vivo en una zona que se inunda, como en el caso de Tabasco en este momento, ¿no? Y algunas otras zonas que son propensas a inundaciones. Teléfonos de urgencia a la vista. Debo saber desconectar agua, gas y luz en mi casa. Capacitarnos, ¿no? En la página de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación hay mucha insistencia en cómo hacer una mochila segura, cómo tener los documentos preparados, etcétera. Un plan de contingencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en mi trabajo y de repente tiembla? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Cuál es la mejor casa? Si vamos a casa de un familiar, si nos vamos en la casa, quién va por los niños, etcétera, ¿no? Los copias de documentos importantes, y obviamente pues conocer y apoyarnos con los vecinos, que puede ser la primera persona que nos pueda auxiliar. Muchas gracias. Doctor Blanco, muchísimas gracias por esta plática tan útil. Queríamos hacerle una pregunta de parte de la audiencia. No sé si nos podría ayudar. ¿Qué nos recomienda usted en el caso de que uno de nuestros hijos ingiera alguna sustancia tóxica? Es muy buena pregunta. La voy a contestar muy rápido. Leer la etiqueta de lo que acaba de ingerir. Ahí depende de la sustancia. Hay sustancias que podemos provocar el vómito y sustancias que no debemos de provocar el vómito. Si tenemos la duda, hablar a Locatel, ¿no? Que es un teléfono nacional y que nos comunica con el centro toxicológico, si es que no tenemos el teléfono de algún centro toxicológico. Y posterior a ello, obviamente, llevarlo a urgencias para una evaluación y llevar la sustancia o el frasco o lo que ingirió, las tabletas, pastillas, etcétera, para que justamente se comuniquen al centro toxicológico. Pero no necesariamente inducir el vómito ni darle nada de comer hasta que no estemos totalmente seguros, ¿no? O sea, no dar leche o la tortilla quemada o cosas de estas, porque puede ser que podamos agravar el daño, ¿no? Entonces, leer bien la etiqueta, seguir los lineamientos, hablar al 911 del centro toxicológico y llevarlo a urgencias. Ok, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.